Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Extractos de un comentario privado hasta el presente secreto. 17. La existencia inicial en el primer crepúsculo del Maha Manvantara, después del Maha Pralaya, que sigue a cada edad de Brahma, es una cualidad espiritual consciente. En los mundos manifestados, sistemas solares, existe en su subjetividad objetiva, a manera del velo de un soplo divino, ante la mirada del vidente extasiado, se difunde en cuanto sale del haya, al través del infinito como un fluido espiritual incoloro. Hayas en el séptimo plano y en su séptimo estado, en nuestro mundo planetario. 18. Es sustancia para nuestra visión espiritual. No puede ser llamada así por los hombres en su estado de vigilia y por lo tanto en su ignorancia la han denominado Espíritu de Dios. 19. Existe en todas partes y forma el primer upadi, cimiento sobre el cual nuestro mundo, sistema solar, está construido. Fuera de este último, solo puede encontrarse en su prístina pureza entre los sistemas solares o las estrellas del universo, los mundos ya formados o formándose, permaneciendo mientras tanto en su seno, los que se hallan todavía en Laya, como su sustancia es de una especie diferente de la conocida en la tierra, y los habitantes de esta última ven al través de ella, creen en su ilusión e ignorancia que es un espacio vacío. No existe en el grueso de un dedo ángulo de espacio vacío en todo el ilimitado universo. 20. La materia o substancia es septenaria en nuestro mundo, como lo es más allá del mismo. Además, cada uno de sus estados o principios está graduado en 7 rangos de densidad. Surya, el sol, en su reflexión visible, exhibe el primero o estado más inferior del séptimo. En el orden más elevado de la presencia universal, lo puro de lo puro, el primer hálito manifestado del siempre manifestado, Sad o Seidad, todos los soles centrales, físicos u objetivos, son en su substancia el estado más inferior del primer principio del hálito. Ninguno de ellos es más que la reflexión de sus primarios que están ocultos a las miradas de todos menos a las de los Dhyan Chohans, cuya substancia corpórea pertenece a la quinta división del séptimo principio de la substancia madre, y es por lo tanto 4 grados más elevada que la substancia solar reflejada. Así como existen 7 dhatus, substancias primordiales en el cuerpo humano, del mismo modo existen 7 fuerzas en el hombre y en la naturaleza eternas. 21. La esencia real del oculto, Sol, es un núcleo de la substancia. Es el corazón y la matriz de todas las fuerzas vivientes y existentes en nuestro universo solar. Es la pepita desde la cual comienzan a desplegarse en sus jornadas cíclicas todos los poderes que ponen en acción a los átomos y en sus deberes funcionales, y el foco dentro del cual se reúnen de nuevo en su séptima esencia cada 11º año. Aquel que te diga que ha visto al sol, ríete de él, como si hubiese dicho que el sol se mueve realmente en su curso diurno. 23. En razón de su naturaleza septenaria, hablan los antiguos del sol como del que es arrastrado por 7 caballos iguales a los metros de los Vedas, o también que, aun cuando se le identifica con los 7 ganas, clases de seres en su orbe, es distinto de ellos, como lo es en verdad, así como también que tiene 7 rayos como los tiene verdaderamente. 25. Los 7 seres que están en el sol son los 7 santos nacidos por sí mismos del poder inherente en la matriz de la substancia madre,
Ellos son quienes envían las 7 fuerzas primordiales llamadas rayos, que al principio del Pralaya se concentrarán en 7 nuevos soles para el próximo Manvantara, la energía de la cual ellos surgen a la existencia consciente en cada sol es lo que algunos llaman Vishnu, que es el aliento de lo absoluto. Nosotros le llamamos la vida única manifestada, en sí una reflexión del absoluto. 27. A este último jamás se le debe mencionar en palabras o discursos, no sea que arrebate algunas de nuestras energías espirituales que aspiran hacia su estado, gravitando siempre y espiritualmente de modo progresivo hacia ello, como gravita cósmicamente todo el universo físico hacia su centro manifestado. 28. La primera, la existencia inicial, que puede denominarse durante este estado de existencia la vida una, es, según se ha explicado, un velo para propósitos creativos o formativos. Se manifiesta en 7 estados, los cuales con sus subdivisiones y septenarias constituyen los 49 fuegos mencionados en los libros sagrados. 29. El primero es la madre, materia prima, separándose por sí en sus 7 estados primarios. Procede cíclicamente hacia abajo cuando se consolida en su último principio como materia densa, gira en torno de sí misma y anima con la 7ª emanación del último al elemento primero y más inferior, la serpiente mordiéndose su propia cola. En una jerarquía u orden de existencia, la 7ª emanación de su último principio es, en el mineral, las chispas que en él se halla latente y es llamada a su vida transitoria por lo positivo, despertando lo negativo y así sucesivamente. En la planta es aquella fuerza vital e inteligente que anima la semilla y la desenvuelve en una hoja de hierba o la raíz y al renuevo. Ella es el germen que se convierte en el upadi de los 7 principios del ser en que reside, lanzándolos al exterior a medida que el último crece y se desarrolla. En todos los animales hace lo mismo, es su principio de vida y su poder vital, y su instinto y cualidades, sus características e idiosincrasias especiales. Al hombre le da todo cuanto concede a las demás unidades manifestadas en la naturaleza, pero desarrolla además en él la reflexión de todos sus 49 fuegos. Cada uno de sus 7 principios es un heredero universal y un partícipe de los 7 principios de la Gran Madre. El hálito de su primer principio es su espíritu, alma. Su segundo principio es buddhi, alma. Nosotros le llamamos erróneamente el 7º. El tercero le provee de la materia cerebral en el plano físico de la mente que la mueve, que es el alma humana, según sus capacidades orgánicas. Es la fuerza directora de los elementos cósmicos y terrestres. Reside en el fuego sacado de su estado latente a la existencia activa, pues la totalidad de las 7 subdivisiones del principio reside en el fuego terrestre. Gira en la brisa, sopla en el huracán y pone al aire en movimiento, el cual elemento participa también de uno de sus principios. Procediendo cíclicamente, regula el movimiento del agua, atrae y repele a las olas, de acuerdo con las leyes físicas o fijas de las cuales su 7º principio es el alma animadora. Sus 4 principios superiores contienen el germen que se desarrolla convirtiéndose en los dioses cósmicos. Sus 3 inferiores producen las vidas de los elementos elementales. En nuestro mundo solar, la existencia una es los cielos y la tierra, y la raíz y la flor, la acción y el pensamiento. Está en el sol y está del mismo modo presente en la luciérnaga. Ni en un átomo puede escapar a la misma. Por lo tanto, los antiguos sabios la han llamado acertadamente el Dios manifestado en la naturaleza. Puede ser interesante en relación con esto recordar al lector lo que dice Tisu Barrow acerca de las referidas fuerzas definidas místicamente. Kanya, el 6º signo del zodiaco Virgo, significa una virgen y representa a Sakti o Mahamaya. El signo en cuestión es el 6º Rashi o división
e indica que existen 6 fuerzas primarias en la naturaleza sintetizadas por la séptima. Estas Sakti son como sigue. 1. Parasakti. Literalmente la fuerza o poder grande o supremo, significa e incluye los poderes de la luz y del calor. 2. Nana Sakti. Literalmente el poder de la inteligencia, de la sabiduría o conocimiento verdadero, tiene 2 aspectos. 1. Lo que sigue son algunas de sus manifestaciones cuando está colocado bajo la influencia o el dominio de condiciones materiales: el poder de la mente para interpretar nuestras sensaciones, su poder para recordar ideas pasadas, memoria, y para originar expectativas futuras, su poder tal como se exhibe en lo que llaman los psicólogos modernos las leyes de asociación, que le permite formar relaciones persistentes entre varios grupos de sensaciones y de posibilidades de sensaciones, generando así la noción o idea de un objeto externo, su poder para relacionar nuestras ideas por medio del lazo misterioso de la memoria, generando así la noción del yo o individualidad. 2. Las siguientes son algunas de sus manifestaciones cuando se libertan de los lazos de la materia. A. Clarividencia. B. Psicometría. Tercero, Ichasakti, literalmente el poder de la voluntad. Su manifestación más ordinaria es la generación de ciertas corrientes nerviosas que ponen en manifiesto los músculos que se requieren para llevar a efecto el fin deseado. Kriya Sakti, el poder misterioso del pensamiento que le permite producir resultados externos perceptibles fenomenales gracias a su propia energía inherente. Sostenían los antiguos que cualquier idea se manifestará al exterior si la atención de uno se halla profundamente concentrada sobre ello. Del mismo modo, una volición intensa será seguida por el resultado apetecido. Un yogi generalmente verifica sus maravillas por medio de Ichasakti y Kriya Sakti. Quinto, Kundalini Sakti. El poder o fuerza que se mueve en forma serpentina o en curvas es el principio universal de vida manifestándose en todas las partes de la naturaleza. Esta fuerza incluye las 2 grandes fuerzas de atracción y de repulsión. La electricidad y el magnetismo son tan solo manifestaciones de la misma. Este es el poder que lleva a efecto aquella continuidad continua de las relaciones internas con las relaciones externas, que es la esencia de la vida según Herbert Spencer, y la conformidad continua de las relaciones externas con las relaciones internas, que es el fundamento de la transmigración de las almas. Punan Janman, Renacimiento, en las doctrinas de los filósofos indios. Un yogi debe subyugar por completo este poder o fuerza antes de que pueda alcanzar moksha. Sexto, Mantrika Sakti. Literalmente la fuerza o poder de las letras, el lenguaje o la música. Todo el antiguo mantra sastra se ocupa como asunto de esta fuerza en todas sus manifestaciones. La influencia de su música es una de sus manifestaciones ordinarias. El poder maravilloso del nombre inefable es la corona de esta Sakti. La ciencia moderna ha investigado tan solo en parte la primera, segunda y quinta de las fuerzas anteriormente citadas, pero se halla por completo en la oscuridad en lo referente a los poderes restantes. Las 6 fuerzas son representadas en su unidad por la luz astral, Daivi Prakriti, la séptima, la luz del Logos. Cítase lo anterior para hacer ver las verdaderas ideas indas acerca del asunto. Todo ello es esotérico, si bien no comprende ni la 10ª parte de lo que podría decirse. Por ejemplo, los 6 nombres de las 6 fuerzas mencionadas son los de las 6 jerarquías de Yan Chohan, sintetizadas por su primaria, la séptima, que personifica al 5º principio de la naturaleza cósmica o la madre en su sentido místico. La enumeración tan solo de los poderes del yoga exigiría 10 volúmenes. Cada una de estas fuerzas posee a su cabeza una consciente entidad viviente de la cual es una emanación. Pero comparemos las palabras de Hermes, el 3 veces grande, con el comentario citado antes. La creación de la vida por el sol es tan continua como su luz. Nada la detiene ni la limita.
En torno de él, a manera de un ejército de satélites, existen innumerables coros de genios. Estos residen en la vecindad de los inmortales y desde allí velan sobre los asuntos humanos. Ellos cumplen la voluntad de los dioses, que es karma, por medio de temporales, calamidades, transiciones de fuego y terremotos, igualmente por medio de hambres y guerras para el castigo de la impiedad. El sol es quien conserva y alimenta a todas las criaturas, y así como el mundo ideal que rodea al mundo sensible, llena a este último con la plenitud y variedad universal de las formas. Del mismo modo, el sol, comprendiéndolo todo en su luz, lleva a efecto en todas partes el nacimiento y el desarrollo de las criaturas. Bajo sus órdenes se halla el coro de los genios, o más bien los coros, pues allí hay muchas y diversos, y su número corresponde al de las estrellas. Cada estrella posee sus genios, buenos y malos, por naturaleza o más bien por su acción, pues la acción es la esencia de los genios. Todos estos genios presiden sobre los asuntos mundanos. Ellos acuden y derriban la constitución de los estados y de los individuos. Ellos imprimen su parecido en nuestras almas. Ellos están presentes en nuestros nervios, en nuestra médula, en nuestras venas, en nuestras arterias, en nuestra misma sustancia cerebral. En el momento en que uno de nosotros recibe vida y ser, queda a cargo de los genios elementales que presiden sobre los nacimientos y que se hallan clasificados bajo los poderes astrales, espíritus astrales sobrehumanos. Ellos cambian perpetuamente, no siempre de un modo idéntico, sino girando en círculos. Ellos impregnan por medio del cuerpo 2 porciones del alma para que pueda recibir de cada una la impresión de su propia energía, pero la parte racional del alma no se halla sujeta a los genios, hállase designada por la recepción del Dios que la ilumina con un rayo del sol. Los iluminados así son pocos en número y los genios se abstienen de ellos, pues ni los genios ni los dioses poseen poder ninguno en presencia de un solo rayo de Dios, pero todos los demás hombres, tanto en cuerpo como en alma, son dirigidos por genios a quienes se adhieren y a cuyas acciones afectan. Los genios poseen, pues, el dominio de las cosas mundanas y nuestros cuerpos les sirven de instrumentos. Lo anterior, salvo algunos puntos sectarios, representa lo que fue creencia universal común a todas las naciones hasta hace un siglo poco más o menos. Es todavía igualmente ortodoxo en sus líneas y rasgos generales, tanto entre los paganos como entre los cristianos, a excepción de unos pocos materialistas y hombres de ciencia. Pues ya se llama a los genios de Hermes y a sus dioses poderes de la niebla y ángeles, como en la iglesia griega y latina, o espíritus de los muertos, como en el espiritismo, o Buts, Devas, Saitán y Jin, como son también llamados en la India y en los países musulmanes. Todos ellos son una y la misma cosa, ilusión. Sin embargo, no quisiéramos que lo dicho se comprendiese erróneamente, en el sentido en que la doctrina filosófica de los vedantinos ha sido últimamente alterada por escuelas occidentales. Todo cuanto es emana de lo absoluto, que, por razón de esta calificación, tan solo permanece como única realidad. De aquí que cada una de las cosas extrañas a este absoluto, el elemento causativo y generador, debe ser una ilusión sin género alguno de duda, pero esto es así solo desde el punto de vista puramente metafísico. Un hombre que se considera sano mentalmente y que por tal es tenido por los demás, llama a sí mismo desvaríos e ilusiones a las visiones de un hermano loco, alucinaciones que pueden hacer a la víctima muy feliz o en extremo desgraciada según el caso. Pero, ¿dónde se halla el loco para quien las sombras horribles de su trastornada mente, sus ilusiones, no sean para él entonces tan afectivas y reales como las cosas que pueden ver su médico o su enfermero? Todo es relativo en este universo, todo es ilusión, pero la experiencia de cualquier plano es efectiva para el ser que percibe y cuya conciencia pertenece a aquel estado.
a pesar de que dicha experiencia, mirada desde un punto de vista puramente metafísico, puede considerarse que no tiene ninguna realidad objetiva. Pero no es contra los metafísicos, sino contra los físicos y materialistas, contra quienes la enseñanza esotérica tiene que combatir, y para estos últimos la fuerza vital, la luz, el sonido, la electricidad y aún la fuerza tan objetivamente marcada del magnetismo no poseen existencia alguna objetiva, y se dice que existen únicamente como modos de movimiento, sensaciones y afecciones de la materia. Ni los ocultistas en general, ni los teósofos desechan, como creen algunos erróneamente, las opiniones y teorías de los sabios modernos, solo o porque sus opiniones están en oposición con la teosofía. La primera regla de nuestra sociedad es dar al César lo que es del César. Los teósofos, por lo tanto, son los primeros en reconocer el valor intrínseco de la ciencia, pero cuando sus sumos sacerdotes resuelven la conciencia en una secreción de la materia gris del cerebro y cada una de las cosas que en la naturaleza existen en un modo de movimiento, protestamos contra la doctrina por antifilosófica, contradictoria en sí misma y sencillamente absurda, mirada desde un punto de vista científico, tanto y aún más que desde el aspecto oculto del saber esotérico. Porque a la verdad, la luz astral de los tan ridiculizados cabalistas posee secretos extraños y misteriosos para quien pueda ver en ella. Los misterios ocultos en lo interior de sus ondas incesantemente perturbadas allí permanecen, a pesar de la colectividad entera de materialistas y de burlones. La luz astral de los cabalistas es muy inexactamente traducida por algunos como éter, confundiendo al último con el éter hipotético de la ciencia, y ambos hacen referencia a algunos teósofos presentándolos como sinónimos de Akasha. Esto es un gran error. El autor de The Rational Refutation escribe lo siguiente, auxiliando así inconscientemente al ocultismo. Un rayo característico de la Akasha servirá para demostrar cuán erróneamente es representado por el éter. En dimensiones infinito, no se haya constituido de partes, y el color, el sabor, el olor y la tangibilidad no le pertenecen. Hasta este punto corresponde exactamente al tiempo, al espacio, a Ísvara, el Señor, pero más bien a la potencia creadora y el alma, anima mundi, al alma. Su especialidad comparada con la anterior consiste en ser la causa material del sonido, a no ser por esto podría considerarse como la vacuidad. Es vacuidad sin alguna duda, especialmente para los racionalistas. De todos modos, el Akasha es seguro que produce la vacuidad en el cerebro de un materialista. Sin embargo, aunque el Akasha no es el éter de la ciencia, ni siquiera el éter del ocultista que lo define solo como uno de los principios de Akasha, es ciertamente, junto con su primario, la causa del sonido, causa psíquica y espiritual, de ningún modo causa material. Las relaciones del éter al Akasha pueden ser definidas aplicando a ambos, Akasha y éter, las palabras usuales del dios de los Vedas. Así, él mismo era la verdad su propio hijo, el uno siendo la producción del otro y sin embargo él mismo. Puede ser esto un difícil enigma para el profano, pero muy fácil le hará comprender para cualquier indo, aunque no sea místico. Estos secretos de la luz astral, juntamente con muchos otros misterios, permanecerán como no existentes para los materialistas de nuestros tiempos, del mismo modo que América era un mito sin realidad para los europeos durante los primeros tiempos de la Edad Media. A pesar de que escandinavos y noruegos habían llegado a aquel antiquísimo Nuevo Mundo hacía varios siglos y se habían establecido, pero así como nadó un Colón para redescubrir y para obligar al antiguo mundo a que creyese en los países de las antípodas, del mismo modo nacerán sabios que descubrirán las maravillas que hoy pretenden los ocultistas que existen en las regiones del éter con sus varios y multiformes habitantes y entidades conscientes. Entonces, nolens volens, la ciencia tendrá que aceptar la antigua como lo ha hecho con varias,
y una vez se haya visto forzada a aceptarla, sus sabios profesores, según toda probabilidad, a juzgar por la experiencia pasada, como en el caso del mesmerismo y magnetismo, ahora rebautizado como hipnotismo, apadrinarán la cosa y rechazarán el nombre. La elección del nombre nuevo dependerá, a su vez, de los modos de movimiento, el nuevo nombre de los muy antiguos, procesos físicos automáticos entre las fibrillas nerviosas del científico cerebro de Moleschott. Y es también muy probable que dependa de lo último que haya comido quien invente el nombre, desde el momento en que, según el fundador del nuevo esquema y lo idealista, cerebración es genéricamente lo mismo que quilificación. Así, si hubiera de creerse en esta proposición descabellada, el nombre nuevo de la verdad arcaica dependería de la inspiración del hígado del bautizante, y sólo entonces tendrían estas verdades una posibilidad de convertirse en científicas. Todo, por desagradable que sea a las mayorías generalmente ciegas, la verdad ha tenido siempre sus campeones, dispuestos a morir por ella, y no son los ocultistas quienes protestarán en contra de su adopción por la ciencia bajo cualquier nombre nuevo. Pero, hasta que sean en absoluto impuestas al conocimiento y aceptación de los hombres de ciencia, muchas verdades ocultas serán rechazadas, como lo han sido los fenómenos de los espiritistas y otras manifestaciones psíquicas, para ser finalmente apropiadas por sus ex-detractores sin el menor reconocimiento y sin dar las gracias. El nitrógeno ha tenido gran importancia para los conocimientos químicos, pero a Paracelso, su descubridor, le llaman hoy charlatán. Cuán profundamente ciertas son las palabras de Bockle en su admiración History of Civilization, cuando dice: debido a circunstancias todavía desconocidas, aparecen de tiempo en tiempo grandes pensadores que, consagrando sus vidas a un propósito único, son capaces de anticiparse a los progresos de la humanidad y de producir una religión o filosofía por medio de la cual se producen eventualmente efectos importantes. Pero, si echamos una ojeada a la historia, claramente veremos que, aun cuando el origen de una opinión nueva pueda ser debida así a un solo hombre, el resultado que la nueva opinión produce dependerá de la condición de las gentes entre quienes se propague. Si se trata de una religión o de una filosofía que esté muy por encima de una nación, no puede prestarle ningún servicio contemporáneo, necesita su tiempo, hasta que las inteligencias se hallen maduras para su recepción. Cada ciencia, cada creencia ha tenido sus mártires. Según el curso ordinario de las cosas, algunas generaciones desaparecen y viene después un periodo en el cual estas verdades mismas se contemplan como hechos vulgares. Y poco después viene otro periodo durante el cual se las declara necesarias, y aún las inteligencias más obtusas se admiran de que puedan haber sido negadas alguna vez. Es muy posible que las mentes de las generaciones actuales no estén del todo maduras para la recepción de las verdades ocultas. Tal será, quizás, la visión retrospectiva que contemplarán los pensadores avanzados de la sexta raza raíz de la historia, de la aceptación plena e incondicional de la filosofía esotérica. Mientras tanto, las generaciones de nuestra quinta raza continuarán extraviadas por sus prejuicios y preocupaciones. Las ciencias ocultas se encontrarán con el dedo del desprecio que las señala, y todos procurarán ridiculizarlas y aplastarlas en nombre y para mayor gloria del materialismo y de su llamada ciencia. Estos volúmenes, sin embargo, presentan como contestación anticipada a varias de las objeciones científicas futuras las posiciones respectivas y verdaderas del acusador y del acusado. A teósofos y ocultistas les acusa la opinión pública, que mantiene todavía izada la bandera de las ciencias inductivas. Estas últimas tienen, pues, que ser examinadas, y debe mostrarse hasta qué punto sus adelantos y descubrimientos en el reino de las leyes naturales se oponen no tanto a lo que pretendemos como a los hechos de la naturaleza. Ha sonado ya la hora de ver si los muros de la Jericó moderna son tan inexpugnables que ningún son de la trompeta ocultista pueda hacerlos derrumbar.
debe examinarse cuidadosamente todo lo que se refiere a las llamadas fuerzas, principalmente la luz y la electricidad, y la constitución del globo solar, así como también las teorías referentes a la gravitación y a las nebulosas. La naturaleza del éter y otros elementos debe ser discutida contrastando las enseñanzas científicas con los ocultistas y revelando al mismo tiempo algunos de los principios del ocultismo, hasta la fecha secretos. Hará unos 15 años, quien estas líneas escribe, era la primera en repetir como los cabalistas los sabios preceptos del catecismo esotérico. Cierra tu boca, no sea que hables de esto, el misterio, y tu corazón, no sea que pienses en alta voz, y si tu corazón se te ha escapado, ponlo otra vez en su lugar, porque tal es el objeto de nuestra alianza. Y también de las reglas de la iniciación. Este es un secreto que da la muerte. Cierra tu boca, no sea que lo reveles al vulgo. Comprime tu cerebro, no sea que algo se escape del mismo y vaya a los profanos. Pocos años después, una punta del velo de Isis tuvo que levantarse, y ahora se ha hecho en él otro desgarrón mayor. Pero los antiguos errores sancionados por el tiempo, esos que se hacen cada día más claros y evidentes, permanecen formados en batalla lo mismo ahora que entonces, dirigidos por un conservadurismo ciego, por la vanidad y por las preocupaciones, hállanse constantemente en acecho, dispuestos a estrangular a cualquier verdad que, despertando de su largo sueño de siglos, reclame la admisión. Tal ha sido el caso siempre, desde que el hombre se ha animalizado, que esto, en toda ocasión, da la muerte moral a los reveladores que manifiestan a la luz cualquiera de estas antiguas, muy antiguas verdades. Es tan cierto como que da la vida y la regeneración a aquellos que se hayan dispuestos a aprovechar hasta lo poco que en la actualidad se les revela. H. P. Blavatsky, fin del tomo 1.